Bienvenidos a este espacio donde desenterramos las narrativas que a menudo se quedan fuera de los libros de texto. Hoy vamos a hablar de algo fundamental, algo que resuena en las profundidades de nuestra identidad latinoamericana: la colonización. Pero no de la manera en que quizás la aprendieron, con fechas, nombres de conquistadores y batallas. Vamos a hablar de su impacto duradero, de las cicatrices que aún llevamos. No fue solo conquista, fue trauma generacional. Aquí está lo que no te contaron. Prepárense, porque este viaje puede ser incómodo, pero es absolutamente necesario para entendernos y para empezar a sanar. Piénsenlo por un momento. ¿Cuánto de lo que aprendieron en la escuela sobre la llegada de los europeos a América realmente exploró las consecuencias a largo plazo para las sociedades indígenas y para la psique colectiva de los pueblos que surgieron de ese encuentro brutal? Generalmente, la narrativa se centra en el descubrimiento, la evangelización y la civilización, términos que, desde una perspectiva crítica, ocultan una violencia sistémica y una profunda deshumanización. Es como si una parte enorme de nuestra historia, la parte más dolorosa y quizás la más formativa, se hubiera barrido debajo de la alfombra. En este video, vamos a levantar esa alfombra. Vamos a explorar cómo la colonización no fue un evento del pasado que simplemente terminó, sino un proceso cuyas réplicas se sienten hasta hoy en nuestra cultura, en nuestra educación, en nuestras familias y en la manera en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Nos sumergiremos en las ideas de pensadores cruciales que nos han ayudado a entender estas dinámicas y, lo más importante, comenzaremos a vislumbrar caminos hacia una comprensión más completa y, con suerte, hacia una sanación real. Así que, si están listos para cuestionar y aprender, acompáñenme. Para empezar a entender la profundidad de la colonización, tenemos que hablar de la herida colonial. Este no es solo un término poético, es una realidad palpable que ha sido estudiada extensamente. Uno de los pensadores más influyentes en este campo fue Frantz Fanon, un psiquiatra y filósofo martiniqués cuyas obras, como Piel Negra, Máscaras Blancas y Los Condenados de la Tierra, son fundamentales. Fanon argumentó brillantemente que la colonización no es meramente una ocupación física o una explotación económica, sino que inflige profundas heridas psicológicas, tanto en el colonizado como, de manera diferente, en el colonizador. Es un sistema que busca internalizar la inferioridad en el sujeto colonizado. Fanon describió cómo el proceso colonial impone una jerarquía racial y cultural, donde lo blanco y lo europeo se presentan como la norma, lo superior, y todo lo demás, especialmente lo indígena y lo africano, se devalúa sistemáticamente. Esta devaluación no es solo externa, sino que se internaliza. El colonizado, nos dice Fanon, comienza a verse a sí mismo a través de los ojos del colonizador, aspirando a una blanquitud inalcanzable y sintiendo vergüenza por su propia cultura, su propio color de piel, sus propias tradiciones. Imaginen el peso de crecer en un mundo que constantemente te dice que lo tuyo no vale, que tu historia no importa, que tu misma existencia es de alguna manera deficiente. Este impacto psicológico se manifiesta de muchísimas maneras, desde la autopercepción negativa y la falta de autoestima, hasta la violencia internalizada que a veces se dirige hacia la propia comunidad. Fanon habla de una especie de neurosis colectiva generada por la situación colonial. Y esta neurosis no desaparece mágicamente con la independencia política. Las estructuras mentales, las jerarquías internalizadas, persisten durante generaciones. Por eso hablamos de una herida que no ha cicatrizado, porque sus efectos continúan supurando en nuestras sociedades, afectando cómo nos relacionamos, cómo nos gobernamos y cómo nos educamos. Pensemos en la cultura. La colonización implicó un esfuerzo masivo por suplantar las culturas originarias. Se impusieron lenguas, religiones, formas de vestir, de pensar, de organizar la sociedad. Esto no fue un intercambio cultural entre iguales, fue una imposición violenta. Las manifestaciones culturales propias fueron ridiculizadas, prohibidas o, en el mejor de los casos, folclorizadas, despojadas de su significado profundo y convertidas en meras curiosidades exóticas. La pérdida cultural es una parte central de esta herida, porque la cultura es el tejido que da sentido a la vida de una comunidad, es su memoria y su ancla. En el ámbito educativo, la herida es igualmente profunda.
Los sistemas educativos establecidos durante y después de la colonia a menudo perpetuaron esta visión eurocéntrica del mundo. Se enseñaba la historia desde la perspectiva del colonizador, se glorificaban sus logros y se minimizaban o ignoraban las atrocidades cometidas. El conocimiento indígena, acumulado durante siglos de observación y experiencia, fue descartado como superstición o primitivismo. Esto no solo privó a generaciones de estudiantes de conocer su propia herencia, sino que también reforzó la idea de que el único conocimiento válido era el que venía de fuera. Y por supuesto, esto tiene efectos directos en la familia. Si la cultura y la identidad están bajo ataque, si la autoestima colectiva está dañada, ¿cómo no va a afectar esto a la unidad más básica de la sociedad? Las estructuras familiares tradicionales fueron desarticuladas. Los roles cambiaron bajo la presión de nuevos sistemas económicos y sociales impuestos. La transmisión de valores y conocimientos de una generación a otra se vio interrumpida o distorsionada. La autoridad de los ancianos, tan importante en muchas culturas originarias, fue socavada. Fanon nos insta a reconocer esta patología colonial para poder superarla. No se trata de quedarse anclado en el victimismo, sino de entender la raíz de muchos de nuestros problemas actuales. La violencia, la corrupción, la desigualdad persistente en América Latina no pueden entenderse completamente sin considerar este legado colonial. Es una carga pesada, sin duda, pero nombrarla, analizarla y comprenderla es el primer paso indispensable hacia la liberación psicológica y cultural que Fanon consideraba tan crucial como la liberación política. Así que cuando hablamos de la herida que no cicatrizó, estamos hablando de un trauma complejo y multifacético que sigue operando en el presente. No es algo del pasado distante. Es una fuerza activa que moldea nuestras vidas de maneras que a menudo no somos conscientes. Reconocer su existencia y su alcance es fundamental, porque solo entendiendo la enfermedad podemos empezar a buscar la cura, una cura que debe ser tanto individual como colectiva, tanto política como profundamente personal. Una de las herramientas más poderosas y, a la vez, más sutiles de la colonización fue, y sigue siendo, el lenguaje. Piensen en esto. ¿Qué sucede cuando a un pueblo se le arrebata su lengua materna? ¿O cuando ésta es sistemáticamente devaluada y marginada en favor de la lengua del colonizador? Lo que sucede es mucho más que la pérdida de un medio de comunicación. Se pierde una forma de ver el mundo, se borran memorias colectivas, se desarticula la identidad cultural. El escritor y académico keniano Ngugi wa Thiong'o ha escrito extensamente sobre esto, especialmente en su obra fundamental, Descolonizar la mente. Ngugi argumenta que la bomba cultural, como él la llama, es el mayor peligro para los pueblos colonizados, incluso más que la bomba militar. Y el principal instrumento de esta bomba cultural es la lengua. La imposición de la lengua del colonizador no es un acto inocente, es una estrategia deliberada para dominar la vida mental del colonizado. Al obligar a los niños a aprender y a expresarse en una lengua extranjera, se les aleja de su propia herencia cultural, de la sabiduría de sus ancestros, de las historias y los cantos que dieron forma a su pueblo durante generaciones. En América Latina, este proceso fue brutal y sistemático. Antes de la llegada de los europeos, existía una diversidad lingüística asombrosa, un verdadero tesoro de cosmovisiones y conocimientos encapsulados en cientos, si no miles, de lenguas originarias. Con la conquista y la colonización, el español y el portugués se impusieron como lenguas de poder, de administración, de educación y de religión. Las lenguas indígenas fueron relegadas al ámbito privado, al hogar, y a menudo asociadas con la ignorancia, el atraso y la pobreza. Hablar una lengua indígena se convirtió en motivo de vergüenza y discriminación. Imaginen el dilema para un niño indígena. En casa habla su lengua materna, la lengua de sus afectos, de sus abuelos, de sus tradiciones. Pero en la escuela, en el mercado, en cualquier espacio público, esa lengua no solo no sirve, sino que puede ser motivo de burla o castigo. Se le obliga a adoptar una lengua que no siente como propia, una lengua que carga consigo la historia de la dominación. Como dice Ngugi, la lengua del colonizador se convierte en el medio a través del cual el niño colonizado ve el mundo y se ve a sí mismo. Y esa visión está, inevitablemente, distorsionada. Este proceso de silenciamiento lingüístico es en esencia un proceso de borrado de memoria.
Porque las lenguas no son solo palabras, son archivos vivientes de la historia, la filosofía, la ciencia y el arte de un pueblo. Cada palabra, cada estructura gramatical, cada modismo, encierra una forma particular de entender y nombrar la realidad. Cuando una lengua muere, se pierde para siempre una parte irrecuperable del patrimonio cultural de la humanidad, y en América Latina, hemos sido testigos de un lingüicidio masivo, con innumerables lenguas desaparecidas y muchas otras en grave peligro de extinción. La batalla por la lengua es, por lo tanto, una batalla ideológica fundamental. No se trata solo de preservar la diversidad cultural, aunque eso ya sería motivo suficiente. Se trata de recuperar la capacidad de definirnos a nosotros mismos, de narrar nuestra propia historia desde nuestra propia perspectiva, utilizando nuestras propias herramientas conceptuales. Ngugi wa Thiong'o tomó la decisión radical de dejar de escribir en inglés, la lengua de su educación colonial, y empezar a escribir en su lengua materna, el Gikuyu. Fue un acto de resistencia, un intento de reconectar con su pueblo y de contribuir a la revitalización de su cultura desde adentro. En América Latina, la situación es compleja. El español y el portugués son ahora lenguas maternas para la gran mayoría de la población y han desarrollado sus propias variantes y riquezas en nuestro continente. No se trata de rechazarlas, sino de cuestionar la jerarquía que aún existe entre estas lenguas y las lenguas originarias. Se trata de reconocer el valor intrínseco de las lenguas indígenas, de promover su uso y enseñanza, de crear espacios donde puedan florecer sin miedo ni vergüenza. Porque en cada lengua indígena que sobrevive, que resiste, hay una memoria que se niega a ser borrada. El silenciamiento de las lenguas fue, y es, una estrategia para mantener el control, para asegurar que la visión del mundo del colonizador siga siendo la dominante. Pero como veremos más adelante, también hay resistencias poderosas. La conciencia sobre la importancia de la diversidad lingüística está creciendo. Y hay esfuerzos valientes por revitalizar lenguas que se creían perdidas. Porque recuperar una lengua es recuperar una voz, una memoria, una dignidad. Es un paso crucial en el largo y difícil camino de descolonizar nuestras mentes y nuestras sociedades. Capítulo 3. Si la lengua fue un arma en la imposición colonial, el aula, el sistema educativo, fue sin duda uno de sus campos de batalla más estratégicos. La educación, que idealmente debería ser una herramienta para la liberación y el empoderamiento, se convirtió en muchos casos en un mecanismo para perpetuar la dominación colonial, para inculcar los valores del colonizador y para borrar o devaluar los saberes propios de los pueblos originarios. Esto no es una exageración. Es una realidad documentada y analizada por numerosos pensadores críticos. Uno de ellos es el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, quien ha acuñado el término epistemicidio para referirse a la destrucción sistemática de los conocimientos y formas de saber de los grupos subordinados, en este caso, los pueblos colonizados. De Sousa Santos argumenta que el pensamiento moderno occidental, que se presentó a sí mismo como universal y único válido, en realidad se construyó sobre la base de negar y suprimir otras epistemologías, otras formas de conocer y entender el mundo. Y la escuela fue el principal vehículo para esta imposición epistémica. Pensemos en el currículum escolar tradicional en América Latina, incluso después de las independencias formales. ¿Qué historia se enseñaba? La historia de Europa, la historia de los grandes hombres blancos, la historia de la civilización occidental. Las ricas y complejas historias de las civilizaciones precolombinas eran, en el mejor de los casos, relegadas a un capítulo introductorio, tratadas como un pasado exótico y superado, o simplemente ignoradas. Los conocimientos ancestrales sobre agricultura, medicina, astronomía, arquitectura, filosofía, eran descartados como creencias populares o mitos, indignos de ser considerados conocimiento científico o académico. Esto tuvo consecuencias devastadoras. No solo se privó a generaciones enteras del acceso a la riqueza de su propia herencia intelectual, sino que se les enseñó a despreciarla. Se creó una jerarquía de saberes donde el conocimiento producido en el norte global era el único legítimo, y el conocimiento local, el conocimiento indígena, era invisibilizado o estigmatizado. El aula se convirtió así en una trinchera desde la cual se defendía y reproducía el orden colonial,
incluso mucho después de que las banderas de los imperios europeos dejaran de ondear en nuestros territorios. Estudios realizados por organizaciones como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, han documentado ampliamente cómo esta colonialidad del saber persiste en nuestros sistemas educativos hasta el día de hoy. Los textos escolares a menudo siguen reproduciendo estereotipos sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes, o presentan una visión sesgada y eurocéntrica de la historia y la cultura. Los programas de formación docente rara vez incluyen una reflexión crítica sobre el legado colonial en la educación, o herramientas para incorporar pedagogías y saberes descoloniales. Imaginemos el impacto en un estudiante indígena que llega a una escuela donde su lengua no se habla, donde su cultura no se valora, donde los conocimientos de sus abuelos son ignorados. Se le está enviando un mensaje claro. Para tener éxito en este sistema, debes dejar atrás lo que eres, debes asimilarte a una cultura y a una forma de pensar que te son ajenas y que, históricamente, han oprimido a tu pueblo. Esto no es educación, es una forma de violencia simbólica, de desarraigo cultural. Boaventura de Sousa Santos nos llama a construir una ecología de saberes, un diálogo horizontal entre diferentes tipos de conocimiento, donde el conocimiento científico occidental no sea el único válido, sino que pueda coexistir y enriquecerse mutuamente con los saberes indígenas, campesinos, populares. Esto implica un desafío enorme para nuestros sistemas educativos, que tendrían que transformarse radicalmente para dejar de ser reproductores de la colonialidad y convertirse en espacios de verdadero encuentro intercultural y de valoración de la diversidad epistémica. La descolonización de la educación no es, por tanto, una tarea sencilla. Requiere revisar críticamente los currículos, los materiales didácticos, las prácticas pedagógicas, la formación docente. Requiere escuchar las voces de los pueblos indígenas y afrodescendientes, incorporar sus saberes y perspectivas, reconocer su derecho a una educación que sea pertinente cultural y lingüísticamente. Es un proceso largo y complejo, pero absolutamente necesario si queremos construir sociedades más justas, equitativas y verdaderamente interculturales, donde el aula deje de ser una trinchera colonial y se convierta en un espacio de liberación y florecimiento para todos. Capítulo 4. Hemos hablado del impacto psicológico, lingüístico y educativo de la colonización. Pero, ¿cómo afectó todo esto a la unidad más íntima y fundamental de la sociedad, la familia y la comunidad? Los efectos aquí son profundos y a menudo dolorosamente persistentes, transmitiéndose de una generación a otra en lo que hoy conocemos como trauma intergeneracional. La filósofa feminista chicana María Lugones nos ofrece herramientas conceptuales valiosas para entender estas dinámicas, especialmente su trabajo sobre la colonialidad del género. Lugones argumenta que la colonización no solo impuso un sistema racial, sino también un sistema de género particular, el sistema binario y jerárquico de género europeo. Antes de la llegada de los colonizadores, muchas sociedades indígenas tenían concepciones del género mucho más fluidas y diversas, con roles y estatus para las mujeres, e incluso para terceros géneros, que fueron radicalmente alterados o eliminados por la imposición del patriarcado colonial. Esto tuvo consecuencias directas en la estructura y dinámica de las familias y comunidades. Pensemos en cómo la violencia de la conquista y la explotación económica colonial desarticularon las estructuras familiares existentes. Los hombres eran a menudo forzados a trabajar en minas o plantaciones, lejos de sus hogares, o morían en guerras y rebeliones. Las mujeres quedaban solas al frente de las familias, pero en un sistema que las devaluaba y les negaba poder y autonomía. Se rompieron los lazos comunitarios tradicionales, basados en la reciprocidad y la cooperación, y se impusieron nuevas formas de organización social que fomentaban la competencia y la dependencia. El trauma de la violencia, la pérdida, el despojo y la humillación no se quedó en la generación que lo vivió directamente. Se transmitió, consciente o inconscientemente, a las siguientes. Los padres, traumatizados ellos mismos, pueden haber desarrollado patrones de crianza disfuncionales, basados en el miedo, la rabia o la desesperanza. Los niños crecieron en ambientes donde la violencia era normalizada, donde la identidad cultural era motivo de vergüenza, donde las figuras de autoridad,
a menudo representantes del poder colonial o de sus herederos, eran vistas con desconfianza y resentimiento. Este trauma intergeneracional se manifiesta de muchas formas en las familias y comunidades de hoy. Podemos verlo en las altas tasas de violencia doméstica y de género, en problemas de adicciones, en dificultades para establecer relaciones de confianza, en la persistencia de patrones de comunicación autoritarios o abusivos. También se manifiesta en la internalización de roles de género opresivos, donde las mujeres siguen cargando con el peso del cuidado y el trabajo doméstico, y los hombres luchan por encontrar un lugar en un mundo que a menudo les niega oportunidades y dignidad. María Lugones nos invita a pensar en cómo la colonialidad del poder, concepto desarrollado por Aníbal Quijano, se entrelaza con la colonialidad del género. Es decir, la dominación racial y la dominación de género no son sistemas separados, sino que se refuerzan mutuamente. Las mujeres indígenas y afrodescendientes, por ejemplo, experimentan una opresión múltiple, por ser mujeres, por ser racializadas y a menudo por ser pobres. Sus experiencias y sus luchas son fundamentales para entender la complejidad del legado colonial y para imaginar formas de resistencia y sanación. La desestructuración de las familias y comunidades también tuvo un impacto en la transmisión de la cultura y la memoria. Si los lazos comunitarios se debilitan, si las familias están fracturadas por el trauma, ¿cómo se transmiten las historias, las tradiciones, los valores que dan cohesión a un pueblo? Mucho se perdió en este proceso, pero también, y esto es importante, mucho se resistió y se adaptó. Las familias y las comunidades encontraron formas de sobrevivir, de mantener viva la llama de su identidad, a menudo en la clandestinidad, o a través de la reinvención creativa de sus prácticas culturales. Sanar estas heridas a nivel familiar y comunitario es un desafío enorme. Implica reconocer el trauma, hablar de él, romper los silencios que a menudo lo rodean. Implica también reconstruir los lazos de confianza y solidaridad, fortalecer las redes de apoyo mutuo, recuperar y revalorizar las prácticas culturales que promueven el bienestar colectivo. Y, fundamentalmente, implica cuestionar y transformar las estructuras de poder, incluyendo las de género, que siguen perpetuando la desigualdad y la violencia heredadas de la colonia. Es un trabajo de sanación que debe ser colectivo y que nos involucra a todos. Capítulo 5. Después de este recorrido por las profundas y dolorosas heridas dejadas por la colonización, podríamos caer en la tentación de pensar que todo está perdido, que el legado colonial es una carga demasiado pesada para superar. Pero eso sería ignorar una parte fundamental de esta historia: la increíble capacidad de resistencia, adaptación y resiliencia de los pueblos originarios y de las comunidades que han luchado por mantener viva su identidad y su cultura a lo largo de siglos de opresión. Hoy, estamos siendo testigos de un resurgimiento fascinante de estas resistencias, especialmente en el ámbito de las lenguas y las culturas. En países como Bolivia, que se declaró Estado plurinacional y reconoce oficialmente 36 lenguas indígenas, estamos viendo esfuerzos significativos por revitalizar y promover el uso de estas lenguas en la educación, la administración pública y los medios de comunicación. No es un proceso fácil ni exento de desafíos, pero marca un cambio histórico en la relación del Estado con los pueblos indígenas. Iniciativas como la creación de universidades indígenas, donde se enseña en lenguas originarias y se valoran los saberes ancestrales, son ejemplos poderosos de esta transformación. En México, a pesar de la larga historia de mestizaje y la presión asimilacionista, hay una creciente conciencia sobre la riqueza de su diversidad lingüística. Comunidades enteras están luchando por preservar y transmitir lenguas como el náhuatl, el maya, el mixteco o el zapoteco. Surgen poetas, músicos, cineastas que utilizan sus lenguas maternas como herramienta de creación artística y de afirmación identitaria. Están demostrando que estas lenguas no son reliquias del pasado, sino vehículos vivos y vibrantes para expresar la contemporaneidad. Perú es otro ejemplo notable, con un reconocimiento creciente de la importancia del quechua, el aymara y otras lenguas amazónicas. Se están desarrollando programas de educación intercultural bilingüe, aunque con limitaciones y desafíos, y hay un movimiento cada vez más fuerte de jóvenes indígenas que reivindican con orgullo su herencia lingüística y cultural. Están utilizando las lenguas de sus ancestros para hablar de sus realidades actuales,
de sus luchas por el territorio, por el medio ambiente, por sus derechos. Y aquí es donde entra en juego un actor inesperado pero increíblemente poderoso: las redes sociales y las nuevas tecnologías. Contrario a lo que se podría pensar, la globalización digital no solo ha servido para imponer modelos culturales hegemónicos, también ha abierto espacios para que las comunidades indígenas y otros grupos marginados puedan conectar entre sí, compartir sus experiencias, difundir sus culturas y lenguas, y organizar sus luchas a una escala nunca antes vista. Hoy en día podemos encontrar en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, a jóvenes indígenas enseñando sus lenguas, contando sus historias, mostrando sus tradiciones, debatiendo sobre política y derechos. Están creando contenidos en sus propios términos, desafiando los estereotipos y las narrativas coloniales. Están utilizando la tecnología para construir puentes entre generaciones, para que los niños y jóvenes puedan aprender y sentirse orgullosos de sus raíces, y para que el mundo conozca la riqueza y la diversidad de sus culturas. Este resurgimiento no es un fenómeno aislado ni homogéneo. Tiene múltiples expresiones y enfrenta enormes obstáculos, desde la falta de recursos y apoyo estatal hasta la discriminación persistente y la presión de las industrias extractivas que amenazan los territorios y modos de vida indígenas. Pero es innegable que hay un cambio de marea. Hay una nueva generación que ya no acepta la vergüenza ni el silencio impuestos por la colonia. Están levantando la voz, reclamando su lugar en la historia y en el presente, y construyendo futuros donde sus lenguas y culturas no solo sobrevivan, sino que florezcan. Estas resistencias vivas, estas lenguas que vuelven con fuerza, nos enseñan una lección fundamental. La cultura es dinámica, la identidad es resiliente, y la memoria no puede ser borrada por completo. Nos muestran que, a pesar de siglos de intentos por silenciar y aniquilar, la diversidad humana y cultural es una fuerza poderosa que siempre encuentra caminos para manifestarse y renovarse. Son una fuente de esperanza y de inspiración, no solo para los pueblos indígenas, sino para todos aquellos que creemos en la posibilidad de construir un mundo más justo, más plural y verdaderamente descolonizado. Hemos recorrido un camino largo y, por momentos, doloroso, explorando las múltiples capas de cómo la colonización ha moldeado y, en muchos sentidos, herido a nuestras sociedades latinoamericanas. Desde el trauma psicológico y la supresión de lenguas hasta la imposición de sistemas educativos ajenos y la desarticulación de familias y comunidades. Pero también hemos visto la fuerza indomable de la resistencia y el esperanzador resurgimiento de culturas y saberes que se negaron a desaparecer. Sanar la tierra también es sanar el alma, y para eso necesitamos mirar la herida. No podemos construir un futuro mejor si no entendemos y confrontamos honestamente nuestro pasado. Este no es solo un ejercicio académico o histórico, es una tarea profundamente personal y colectiva. Reconocer cómo la colonialidad sigue operando en nuestras vidas, en nuestras instituciones, en nuestras relaciones, es el primer paso para empezar a desmontarla. Se trata de cuestionar lo que nos enseñaron, de buscar otras voces, otras narrativas, de abrirnos a la inmensa riqueza de los conocimientos y las cosmovisiones que fueron silenciados durante tanto tiempo. Es un llamado a la empatía, a la escucha y a la acción transformadora. ¿Te pareció impactante? Comenta abajo qué parte de nuestra historia crees que debería enseñarse en todas las escuelas. Tu voz es importante en esta conversación, y si quieres ver más contenido como este, suscríbete y comparte este video con alguien que también esté cuestionando lo que nos contaron en clase. Porque este diálogo necesita crecer, necesita llegar a más personas. Nos vemos en el próximo episodio para seguir reconstruyendo nuestra historia desde una mirada descolonial. Gracias por acompañarme.